En esta noche nos retiramos con este secreto, Señor, en nuestro corazón. Y ahora vamos a compartir la palabra, Dios mío, que tú quieres dar a tu pueblo. Señor, la tomamos humildemente en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están bendecidos? Fue tremendo, ¿no? Qué bueno lo que el Señor nos tenía preparado para esta noche. Y nos vamos con eso en nuestro corazón. Precioso el Señor como se nos reveló. Y ahora quería compartir la palabra del Señor en Lucas 10, versículo 38. Es una palabra bastante conocida. Lucas 10, versículo 38. Pero como tiene que ver también con lo que el pastor compartía, de que sobre las batallas, ¿no?, que muchas veces libramos, o los impedimentos también que él estaba diciendo, nos ministraba, que nos impide orar, las preocupaciones, los afanes, los problemas. Y en Lucas 10:38 dice: Jesús visita a Marta y a María. ¿Cuántos conocen este pasaje? Bastante conocido. Pero bueno, siempre uno puede descubrir algunas cosas más, ¿no? Bueno, acá habla de mujeres, pero también podemos ponerle el nombre Marta y María, o Pedro y Juan, o José y Enrique. Pero bueno, vamos a ver que las mismas cosas acontecen tanto a los hombres como a las mujeres. No es que a las mujeres les sucede diferente, sí, les pueden llegar a suceder diferentes cosas por su género, pero hay cosas que nos identifican tanto a los hombres como a las mujeres. Las preocupaciones nos toman tanto a los hombres como a las mujeres. Hay cosas que no tienen un género femenino y masculino, sino que llegan a nuestras vidas, y tanto al hombre como a la mujer. Entonces dice: Jesús visita a Marta y a María. Y dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Quién fue la que se sentó a los pies de Jesús? María. Pero Marta, ¿qué le pasaba a Marta? Se preocupaba, pero Marta se preocupaba con muchos ¿qué? Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Cómo le dijo? ¿Cuántas veces decimos esto, no? Afanada y turbada estás con muchas ¿qué? Cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es un pasaje bastante conocido, y que podemos ver a dos hermanas, ¿no? Las dos estaban haciendo las cosas correctas, ¿no? Porque Marta estaba haciendo algo correcto, estaba limpiando su casa porque seguramente se enteró que iba a venir Jesús, estaba poniendo capaz que un mantel nuevo, y bueno, estaba ahí, ¿no? O sea, estaba haciendo las cosas correctas, vamos a decir, estaba haciendo las cosas correctas. Pero quizás, como hoy también se ministraba, en tiempo y espacio, pero quizás en un tiempo equivocado, ¿no? A veces queremos hacer cosas correctas, pero quizás el tiempo sea equivocado, y lo que nos parece a nosotros correcto, capaz que al Señor no le parece correcto. Por más que sean cosas buenas, por más que tengamos buena voluntad, nuestros mejores deseos, pero a veces el Señor da una vuelta de tuerca, como lo hizo en esta noche.
Entonces le dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te da cuidado que yo estoy lavando los platos, que estoy haciendo la comida para ustedes? ¿No te apiadás de mí? Pero el Señor se da vuelta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Vamos a decir, pero solo una cosa es necesaria. Y cuando yo leía esta palabra, me ponía a pensar que ahora llega el ya está terminando el año. Y estoy escuchando a mucha gente que está muy, muy cansada, muy agotada, que muchos dicen fue un año difícil. Por lo general queremos ya que se termine el año porque nos sentimos agotados. Entonces, con respecto al agotamiento, al afán y a la turbación, como hoy nos llevaba el Señor a que descubramos nuestros enemigos, por lo cual nos impide orar, una de las cosas que muchas veces nos impiden y nos pesan las piernas para caminar, muchas veces es el afán, la turbación, la ansiedad, el miedo y el cansancio, cosa que caracteriza a los hombres y las mujeres. Afán tanto al hombre como a la mujer, cansancio tanto al hombre como a la mujer, turbación tanto al hombre como a la mujer. A veces podemos ser nosotros los que provocamos situaciones de turbación, ¿no? Porque a veces pensamos que es el entorno, pensamos que son los demonios, pensamos que es Satanás, pensamos que es el gobierno, pero muchas veces nuestras actitudes o las cosas que hacemos mal o las malas decisiones también provocan ciertas turbaciones. ¿Cuántos piensan en eso? Que a veces somos nosotros, muchas veces, que provocamos turbaciones. Y eso nos lleva al afán y eso nos lleva a la ansiedad. Pero esas cosas son peligrosas. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 25:17. Fíjense en lo que pasó acá. Deuteronomio 25 y 17. Había algo que le pasaba a Marta y era como que estaba en un estado, en esa época no se usaba esa palabra, como un estado de estrés, como un estado de turbación, como un estado de cansancio. La persona cuando está cansada, está afanada, los pensamientos no los tienes muy claros. Es más, una de las cosas que el pastor nos decía recién, que uno de los impedimentos que puede ser que para no orar es porque estamos muy cansados, estamos muy turbados. Y a veces cuando queremos orar y estamos turbados y cansados, no nos podemos concentrar. ¿Por qué? Porque estamos viendo nuestra aflicción más del poder que puede hacer Dios con nuestra aflicción. A veces estamos tan egocéntricos que pensamos en el problema y no pensamos que el Señor nos puede sacar de ese problema. Entonces la turbación, el cansancio y el afán pueden llegarnos a jugar una mala pasada, como le pasó al pueblo de Israel. Fíjense en Deuteronomio 25, 17. El Señor viene y le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 25, 17, vamos a leerlos en voz alta si no nos dormimos, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Yo lo voy a seguir. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé, ¿qué? Descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra en que Jehová tu Dios te da por heredar para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no que lo olvides. Fíjense el problema que puede llegar a traer el cansancio y lo trabajado de nuestras vidas, que dice
que cuando este pueblo de Israel iba a enfrentarse a un rey, este Amalek era terrible. Ellos estaban por poseer la tierra prometida. Sin embargo, este rey dice que se le venía al encuentro con un gran ejército, y sucede en ese momento, es como cuando él estaba tratando de exterminar al pueblo de Israel. Dice que hubo dos varones que le levantaban las manos a Moisés, para que cada vez que le levantaban las manos a Moisés, el pueblo de Israel prevalecía, y cuando bajaba las manos, los enemigos prevalecían sobre el pueblo de Israel. Acá hay muchos cabezas de familia. Hay muchas personas que tienen negocio, otras personas que tienen trabajo, otras personas que están en ciertos lugares claves. Y esas personas necesitan constantemente tener las manos levantadas. Dice que cuando Moisés se cansaba, fíjense en la palabra cansancio, dice que él agarraba y bajaba los brazos. Entonces dice que venían y lo tenían que de nuevo levantar los brazos para que el pueblo de Israel siga prevaleciendo. Lo que pasó hoy cuando estuvimos orando, que el pastor decía, trate de levantar fuerte, levantar altas sus manos, porque era una forma de decirle al enemigo, no vas a prevalecer en contra de nosotros. Fíjense en que este pueblo, que estas Martas cuando están afanadas y cansadas, dice que ellos, dice que no se dieron que sobre la retaguardia venía el Amalek, venía el enemigo. Cuando uno está afanado, turbado, dice que no se da cuenta que dejamos la retaguardia abierta para que venga el enemigo y nos trague. Dice que estaban los débiles, los cansados, los trabajados, y la retaguardia estaba con todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado. O sea que el pueblo estaba tan cansado y trabajado que no se dieron cuenta que también en la retaguardia había débiles, y ahí era que Amalek venía y se los quería comer crudos. El cansancio y el afán, llega un momento que se le da lugar al enemigo para que venga y nos venza. Vos capaz que tenés un Amalek que te está agarrando, tratando de debilitarte tu retaguardia, porque te ve tan cansado, tan trabajado, tan afanado, que era lo que decía el pastor, que eso también trae que no podamos orar y no podemos batallar contra el enemigo. Pero esto no sucedió hoy a la noche, porque hemos levantado las manos o nos han ayudado, la persona que estaba ministrando la oración, han ayudado a los que estaban del otro lado cansados a levantar las manos, porque él se acercó y nos decía, levanten sus manos, levanten sus manos. Había alguien que tenía la voz de mando y nos decía, levanten sus manos porque va a venir un Amalek que te va a agarrar débil, que te va a agarrar oprimido, que te va a agarrar afanado, como Marta, y te va a hacer puré. Porque hay una cosa que debemos saber, que este Amalek no tenía ningún temor a Dios. Quiere decir que los demonios no tienen ningún temor, y por más buenos creyentes que seamos, por más que estemos bautizados, por más que vengamos a la iglesia, como no tiene temor, va a venir por nosotros y nos va a hacer puré. Y yo digo, pero Señor, ¿qué es? ¿Por qué vos? Es como que le decís a Marta, ay Marta, pero que no te interesaba a vos que ella estaba haciendo algo bueno, porque estaba limpiando su casa. Entonces, él viene y le dice, está bien lo que vos hacés, pero lo que está haciendo María es mejor. Ella está en el mejor lugar, porque ella entendió que era los pies del Señor donde podía sacarse todos los problemas que tenía, todo el afán, toda la ansiedad que le traían los amaleces a su vida.
Hay un Amalek, porque cuando salimos de la puerta nos está esperando y nos va a buscar hasta abajo de la cama. Si nosotros seguimos en una actitud de afán, por eso dice la palabra de Dios, que debemos dejar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Pero cuando oramos y nos sacamos la ansiedad y el afán y lo llevamos de nuevo, estamos dejando la retaguardia debilitada. Por eso el Señor viene y le dice, acuérdate lo que te hizo Amalek, cuando vos estabas cansado, cuando vos estabas trabajado, ¿no te desbarató? ¿No te quiso desbaratar? Entonces, yo pensaba de que, ¿por qué el Señor a veces se porta de esa manera diciéndote que esto es bueno pero aquello es mejor? Era como que a Marta le decía, mira Marta, lo tuyo es bueno, pero lo de ella es mejor. ¿Cuánto quieren lo mejor del Señor? ¿No? Porque no lo bueno, lo mejor. Y hay unas leyes de guerra que a mí me llamó la atención, porque el Señor a veces no le da tanta importancia a ciertas cosas como nosotros le damos importancia. Yo le voy a llevar un pasaje que a mí me llamó la atención, que se llama leyes de guerra. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es la ley de guerra? Bueno, la ley de guerra, seguramente habrá tiempo, tendremos que usar armas químicas, y tendremos que usar esto, y tendremos que usar fusiles cada vez más costosos porque queremos exterminar a todos. Pero hoy la palabra también decía que no era con ejército ni con fuerza, que el Señor no necesita de muchos para salvar, porque lo que quiere hacernos entender el Señor, y yo lo entendí por medio de leyes de estas leyes de guerra que Él da, es que la guerra no es nuestra. ¿Vieron que la palabra dice que la guerra es de quién? De Dios. Pero nosotros nos armamos, nos afanamos, nos trabajamos, buscamos estrategias tan carnales que pensamos que la guerra la tenemos que ganar nosotros. Y el Señor que dice que la guerra es de quién? De Dios. Bueno, para ir terminando, leyes de guerra de Deuteronomio 25. Fíjense en cómo el Señor va a dar unas leyes de guerra increíbles y nunca las había realmente descubierto, que son unas leyes medias raras. Primero yo les voy a leer 21, primero el 21, perdón, y 25 después lo vamos a ver. Dice, leyes sobre la guerra en Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice el Señor? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está, ¿qué? Contigo, como nos dijo el Señor hoy. Él te sacó de tierra de servidumbre, de Egipto, y cuando se acerquen para combatir, se pondrá en pie, ¿quién? El sacerdote, o la cabeza, o si sos cabeza de familia vos, en pie, y hablará al pueblo, hablará a su familia o a los que están en sujeción con vos, y les dirás, oye Israel, ustedes os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye, ¿qué? No teman ni os azoréis, no se amedrenten, ni tampoco se desalienten, dice ahí, ¿no? Porque Jehová vuestro Dios va para pelear por y contra vuestros, ¿qué? Enemigos para salvarlos. O sea, antes de dar una ley sobre guerra, lo primero que te dice, bueno, mira, vos vas a salir a la guerra, pero saberlo de entrada que sos el ganador. Qué bueno, ¿no? Que antes que te diga así, me manda al muere, me va a decir que vaya con todo mi ejército a morir. No, pero primero los reúne y le dice, bueno, ustedes no se hagan problema, porque yo estoy con ustedes, así que ustedes están del bando del ganador. ¿Cuántos ustedes estamos del bando del ganador? Aunque venga el enemigo cortando cabezas. Entonces va a haber una ley que ahora sí nos vamos a ir al versículo 5, donde a mí me llamó la atención de que cuando el Señor dice que Él
es el dueño de las batallas y es el dueño de la guerra. Y fíjense que cuando él va, cuando los oficiales del pueblo de Israel van a dar instrucciones, a ver, ellos dicen, a ver, hay un montón de soldados. Yo de esos soldados voy a tomar algunos. Ustedes pueden decir, no, el Señor para ganar la guerra va a tener que usar todo el ejército. Pero el Señor no usa todo el ejército. Fíjense en cómo Él es el poderoso y Él es el que va a dar la victoria, que no necesita de mucho número para ganar. Porque dice, y los oficiales, en el 5 están los hermanos, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? O sea que los oficiales se ponían delante de un montón del ejército, que por lo general nosotros podemos pensar, ¿cuántos somos más vamos a ganar? No, simplemente los oficiales decían, a ver, ¿quién hizo casa? ¿Quién se compró una casa nueva? Ah, ¿ustedes? Bueno, dice que les dijo, bueno, váyanse y vuélvanse a su casa, no sea que mueran en la batalla y algún otro la estrene. Ah, bueno, gracias. Y se iba. Mirá si Dani te dice eso. ¿Quién tiene una fábrica de no sé qué de los colectivos? Ah, bueno, anda, no te necesito para esta guerra, porque lo puedo hacer sin vos, con todo respeto, ¿no? Eso es lo que quiero que vean. Qué tremendo es el Señor. O sea que se compraba la casa, bueno, yo, como vamos a agarrar la guerra, vos te puedes ir. Y ya sacaban gente. Después dice, ¿y quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Váyase y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Unos menos. Pero ¿cómo? No es que somos muchos, vamos a ganar. Ya me estás sacando el que se compró una casa, el que plantó una viña. Tenemos menos todavía. ¡Ey! Somos menos, mirá que vienen los amalek y nos van a matar. Y después dice, ¿y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Mire, váyase y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Ya cada vez somos menos. Y ahí decía, yo me casé, viste que te dije que me hubiera casado este año, no iba a la guerra, capaz que decían. Ya eso eran menos, ya eran como 5.000 y ya quedaban 3.200. Porque, viste, alguno habrá inventado, ya me compré la casa, estoy por firmar los papeles. Capaz que era mentira, pero el tipo con tal de irse a la casa, ya había 2.000 soldados menos. Y dice otra cosa, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso o pusilánime? O sea, ¿quién es el que tiene miedo de ir? A ver, ¿quién es el que anda así con miedo de ir? Entonces, vaya, a este también lo mandaban, ¿no? Nadie le pegó una patada, pero era para hacerlo. Dice, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué quiere decir? Estos tipos no me sirven. Porque son unos temerosos. ¿Vieron que el temeroso dice, ay, che? Yo sufría mucho de temor, por eso puedo decirlo. El temeroso tiene miedo a todo. Yo era una persona tremendamente temerosa, pero tremendamente temerosa. Y el temeroso dice, che, vamos los dos. No, mejor no vamos ninguno. Entonces agarró y dice, no, échame a todos estos. 1.000 menos. O sea que quedaban solamente 2.000. Entonces dice que ahí, dice, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces dice que los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Y cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si no respondiere, paz, y te abriré todo el pueblo que en ella fuera hallado, te será tributario y te servirá. Entonces dice, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contra ti, entonces la sitiarás. Y cuando la sities, yo te voy a dar la victoria. Eso me quería hacer entender el Señor cuando uno está trabajado, cansado, amedrentado, fatigoso
porque lo queremos hacer a nuestras maneras. Por eso el Señor le dice a María, a Marta, le dice, María, una sola cosa es necesario hacer. Cuando el Señor empieza a mover las piezas, como decía acá el pastor, por medio de la oración, ese afán se va cayendo. Porque el Señor va diciendo, bueno, si yo le dije al pueblo de Israel que le iba a dar la victoria y no necesitaba tanta gente, lo puedo hacer con nosotros. Porque vamos a decir de nuevo, la batalla de quién es, del Señor. Cuando hablaba de una cosa que es necesario hacer, yo quería compartirles algo, hermanos, de el hombre de un talento, y lo vamos a ir viendo. Todo se va a ir reduciendo, ¿bien? Todo chiquito, de 5.000 personas a la guerra, quedaban 3.000. De los muchos, el Señor va a dar la victoria con los pocos. Vamos a ver en Mateo 25:15. Cuando el Señor le dice, una cosa te es necesaria hacer, yo digo, Señor, ¿por qué vos dijiste una cosa te es necesaria hacer? Porque si haces mucho y cosas que Dios no te mandó a hacer, entonces ahí sí que lleva ¿qué? El cansancio. Cuando Dios se le revela, ¿para qué uno vino a la tierra? Una sola le dijo que era necesario, le dijo a María, no muchas. Porque ¿vieron ese dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta? Entonces el ser humano quiere hacer mucho, 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 porque piensa que haciendo mucho se va a deleitar Dios. En cambio hoy nos dijo, chicos, no importa mucho soldado, menos soldado, porque yo ya les dije que le iba a dar la guerra. Yo les dije que no se turben, ni trabajen, ni hagan demasiado, porque una cosa es necesario hacer, es lo que decía el pastor hoy. Ella está en la mejor parte. Vieron que las mujeres cada vez que oramos empieza, que te vas a quedar la carne, que te cierra la carnicería, que no bajaste la carne del freezer, que cómo vas a hacer. ¿Vieron? Y los hombres, bueno, tendrán sus cosas. Y como queremos hacer mucha, pero esta noche el Señor nos dice que una cosa es necesaria hacer. Y la mejor parte es estar en los pies del Señor. Y hace mucho tiempo, quería compartirles algo que el pastor dio, él no sé, capaz que no se acuerda, de el uno, lo pequeño y cómo en las manos de Dios se puede engrandecer. De los 5.000 quedaron 3.000 y ganaron la batalla. De la turbación de María, de Marta, con lo poquito de María a los pies del Señor, ganó su propia batalla. Y hace mucho tiempo, no sé si el pastor se acuerda, él había dado una reflexión sobre los talentos. Y decía que, dice que llamó un hombre a sus criados y les dio talentos para que negociaran con ellos, ¿no? Para que los multiplicaran. Y él decía que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 3, pero había un hombre que le dio un solo talento. Entonces él cambió la predicación y dijo, no sé si se acuerda usted, que decía que el hombre de 5 talentos, sí, Dios lo vio con la capacidad de 5, pero capaz que hay gente que se le da mucho porque necesita sentirse, ¿cómo les puedo decir? Él decía, seguro de sí mismo, porque capaz que necesitaba afirmación, porque era tímido, tímida. Entonces Dios lo llenaba de talentos como para fortalecerlo. Y siempre vimos que era medio pusilánime el de un talento solo, no, porque seguro que no tiene capacidad. Pero ese día el pastor cambió la predicación y dijo, no, el hombre de un talento es porque Dios le dio una sola cosa y él sabía que si le daba una sola cosa, con eso solo que te dio,
todas las cosas que podía haber logrado él. Después no lo hizo, pero él vio en la capacidad, porque a veces Dios me ministraba que la gente no, que por mirar al otro que tiene mucho talento, se olvida que Dios le dio un talento. Y no, pero el otro tiene mucho talento, mira todas las cosas que hace, yo tengo un talento solo. Y el Señor, por medio de esa predicación, quería decir que lo que te dio el Señor, ese hombre era un privilegiado porque le dio un talento. Una sola cosa que sepas hacer bien. ¿Cómo eso puede llegar a servir para el reino? Lo que sepas hacer, un talento, eso puede desatar un montón de cosas. ¿También se entiende lo que digo? Que no es necesario que vean que los otros tienen muchos talentos, sino que con el talento que Dios te dio, podés, eso lo que lleva, el Señor me ministraba, a la gente a cansarse, a fatigarse, a estar turbada, porque quiere hacer cosas que Dios no le mandó a hacer. Si Él te mandó a tejer o a cocinar, bueno, te mandó eso, porque podés tejer y poner un negocio para el reino, podés cocinar y vender, todo es para el reino. Yo a veces veo a gente que dice, ay, predica bárbaro, y dice, ¿cómo? Pero no sabe cantar. Dice, ¿cómo me gustaría cantar? Digo, ¿por qué quiere cantar si le va fenómeno así? Entonces, para desenterrar el hombre de un solo talento, por eso termina el pueblo cansado, el Señor me ministraba, y a veces turbados y a veces afanados. ¿Cuánto en esta noche o en sus casas o en la semana le va a preguntar, a ver, qué talento es lo mejor que yo te puedo servir a vos? ¿Cuál es mi talento? Que yo con eso puedo servir al reino. No necesito mucho. Pero este que era un miedoso, el talento que Dios le dio tampoco lo multiplicó. Y dice la palabra de Dios, si en lo poco has sido fiel, como dice la palabra, sobre mucho te pondré. Un talento, yo no sé cocinar. Y siempre me rodeo de gente que sabe cocinar. Hace poco estaba con gente que decía, porque yo hago unas tortas y después la pones... Y yo, 3 personas me aturdían con todo lo que sabían comer. Y yo estaba en el medio y digo, ay, pobre mis hijos, ¿cómo hicieron para sobrevivir conmigo? Porque eran bárbaras. Hasta ahora... Pero digo, pero son maravillosas. Y después me fui así, ¿no? Digo, ay, no las quiero escuchar más, porque cada vez que me veía me decía, vos no sabés lo que nosotros hacemos. Bueno, basta, ya hacemos unas tortas. Tenían esos talentos y eso lo usaban para la gloria del Señor. Hay un cocinero que a mí me gusta ver en televisión, que es una maravilla como cocina, pero él lo único que sabe hacer son tortas, pero las hace de bien, es millonario por las tortas que hace. Un talento. El año que viene podés dedicarte a la cosa que Dios te llamó y eso a su vez poder poner pequeñas bombitas para que eso se extienda, pero es una sola. Una cosa te está mandada para que no nos cansemos, porque el cansancio hace entrar a los Amalek. Las turbaciones hacen entrar a los Amalek. Los enemigos te van a debilitar para que no ores, para que no estés enfocado en una sola cosa y veas que haciendo mucho y no haces nada. O no hacemos, porque el Señor primero me ministra a mí. Hoy se trató del afán y de la ansiedad. Porque yo soy, muchas veces mi personalidad da para ansia y ansiosa y turbada y afanada. Y siempre trato de dejarlo al Señor, porque si no, por personalidades y por carácter, el diablo nos puede quebrar. Pero hoy como el pastor nos dijo y nos sacó todas las cosas que el diablo a veces impide, porque él nos entregó muchos bienes y te entregó muchos bienes para que ese talento que tenés lo uses para su gloria y no te turbes con muchas cosas, que en el 2016, cuando empiece el 2017, diga,
tengo ese talento para la gloria del Señor y no soy el hombre o la mujer de los 5 talentos, no me interesa. Yo con lo que me dio el Señor es suficiente. Se decía de una hermana que dice que ella tuvo un sueño y en ese sueño ella siente que hay algo como un ángel que le da el número 29. Entonces dice que ella siente de que la están invitando a una fiesta y que el rey la quiere conocer. Entonces ella se sienta y viene había muchas mujeres para casarse con ese rey. Y viene una mujer, la número 20, no sé qué número era, le dice, ¿vos qué número tenés? 29. Psst, la escupió. Y se fue. Entonces cuando vino el rey, le dice a uno de sus colaboradores, es un sueño que ella tuvo. Le dice, ¿quién es? Yo quiero saber quién es la mujer número 29. Entonces, ella levanta la mano, soy yo la número 29. Entonces dice que vino este rey y le dice, bueno, vos te vas a casar conmigo. Tú eres la desposada. Y dice que ella en el sueño sube a un trono y se sienta al lado con el número 29. Entonces el Espíritu Santo le habla en el sueño y le dice, lo que vos acabas de ver es lo que yo siento por mi iglesia. Yo me voy a desposar, pero me voy a desposar con una iglesia que tenga ese número 29 en su mano. ¿Y qué es ese número 29? Yo te voy a dar una palabra, que es Jeremías 29, y vamos a verlo lo que dice Jeremías 29. Eso es algo que la hermana tuvo y el Señor le revela por qué le había dado ese número 29. Es 29:11. El Señor le dice, yo como esposo de la iglesia, esta era una hermana cristiana que había tenido este sueño, yo te doy este 29:11 porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamiento de qué? Y no de mal, para daros el fin que esperan, el fin que esperáis. El Señor no es el Señor de la turbación, ni del trabajo, ni del afán, sino que dice que Él tiene pensamientos sobre nosotros de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, para dar la recompensa que esperamos. Dice que después esta hermana, muchos 29 vinieron a su vida, pero el Señor cuando la elige acá. Que si vos te sentiste en tu vida como una Marta, afanada y turbada por un montón de cosas, hoy le podés decir al Señor que te cambie el espíritu y que te ponga un espíritu de María. Se decía de una mujer que dice, esta misma mujer dice, yo no podía orar porque estaba muy afanada durante el día y tenía criaturas. Entonces cada vez que me ponía a planchar y vestía a mis hijos, siempre estaba en oración porque no tenía tiempo, porque tenía muchas cosas. Pero cuando yo entendí del versículo 29, ahí dice que ella baja el afán, baja la turbación y viene a los pies del Señor como en esta noche. Si estás tan turbado o turbados todos por no saber qué talento, de qué manera podés servir al Señor, esta semana de oración, como hoy se ha levantado, podés decirle al Señor que te lo revele, decirle al Señor que te lo complete, decirle al Señor que te lo agrande, porque si vos tenés ese talento y te sentiste frustrado porque viste que otros tenían muchos talentos y dijiste, el único talento que tengo y no, es porque no lo supimos usar. Porque si no, Dios había tenido mucha gente, sin embargo, Él vio como siervo que ese que yo le voy a dar a ese un talento, porque con ese talento puede hacer grandes cosas para el bien del reino. Vamos a ponernos de pie.
y vamos a pedir al Señor que nos revele un montón de cosas desde el momento de la oración de esta noche. Pastor, ¿quiere orar? Y tócate la espalda.